Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra investigación que lleva por título Competencias metodológicas en el trabajo social. Nuestro grupo está integrado por Camila Sarabia, Pamela Muñoz, Vales Casáez, Jaime Valenzuela, Diana Navarrete y que les habla Elena Sotopar. A modo de introducción diremos que al hablar de competencias metodológicas en el trabajo social, es necesario introducirnos al origen de este conocimiento, es decir, a la epistemología del trabajo social. Por lo cual, es necesario definir estos conceptos, caracterizarlos y asociarlos de acuerdo a los distintos procesos metodológicos que se vinculan a la praxis, ya que nada ocurre al azar, todo está previamente estudiado, planificado, investigado, sistematizado. La palabra o el concepto epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa ciencia, por lo cual es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Epistemología es una disciplina que estudia el conocimiento de la ciencia, ¿cierto? Cómo surge y se valida estos conocimientos. La función de la epistemología es analizar los datos que se emplean para justificar datos científicos, considerando factores sociales, psicológicos e históricos. Definición de competencias metodológicas. Entonces, dijimos que las competencias metodológicas, ¿cierto?, hablan acerca del conocimiento y de la ciencia de cómo aplicar dichos conocimientos. Por lo tanto, podemos decir que las competencias metodológicas en trabajo social son las capacidades de reaccionar mediante procesos, la aplicación de procesos, ¿ya? ¿De acuerdo? La forma como aplicamos estos conocimientos, los cuales nos servirán, ¿cierto?, de aprendizaje para poder resolver conflictos que se nos presenten durante cualquier estudio, investigación o intervención que realizamos. Por lo cual, el trabajo social se relaciona con distintas ramas de la ciencia, por ende, el trabajador social debe tener nociones, ¿cierto?, de psicología, sociología, antropología, al menos antecedentes que le sirvan de recursos para poder generar intervenciones, para poder, a través de los factores sociales, psicológicos, económicos, poder estudiar, ¿cierto?, a una comunidad. Anteriormente, de acuerdo a una intervención de casos, de grupos, en comunidades, estas competencias metodológicas deben estar presentes, ¿ya? Nada, como mencionamos antes, nada se hace al azar, ya sea a través de trabajos de consultorías, asesorías o desarrollando proyectos. Todo esto debe estar bajo normas, ¿cierto?, metodológicas, bajo conceptos metodológicos, teorías, enfoques. Nada se hace por hacer, ¿ya? Todo tiene un método científico. Competencias genéricas básicas. Todo trabajador social debe contar con ciertas habilidades, ciertas competencias, las cuales son resolución de conflictos, toma de decisiones, una capacidad de organización y planificación, capacidad de análisis y síntesis, ¿de acuerdo?, para poder desarrollar informes, el conocimiento de informática para poder aplicarlos, o sea que hay que utilizar instrumentos tecnológicos también. La comunicación oral y escrita, un lenguaje inclusivo, integrador, facilitador. La capacidad de gestión de la información, de comunicar, habilidades de comunicación. Acercar a la comunidad, ser un facilitador, conocimientos de lenguas extranjeras, dado, ¿cierto?, a la inmigración, ¿cierto?, cuando se trata de comunidades de inmigrantes, lo ideal es que el trabajador social sepa más de un idioma, ¿cierto?, para poder integrar a aquellos extranjeros. Las fases metodológicas del trabajo social. Fase 1. Exposición y acercamiento del problema.
En esta fase es donde se realiza un acercamiento con el sujeto y se reconoce la problemática, se establecen acuerdos y compromisos para profundizar en los estudios para elaborar el diagnóstico. En la fase 2 se denomina la elaboración de estudios. En esta fase se debe recabar información documental y empírica. Aparte, la observación es fundamental para la elaboración de los estudios, ya que brindan información relevante sobre el problema mismo. En la fase 3 es señalada como caracterización del nivel de intervención y la problemática. El investigador social deberá elaborar con precisión y detalle cada uno de los elementos y características que son parte fundamental del proceso de intervención, según sea el caso, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En la fase 4, identificación y análisis del problema. Acá se realiza un análisis de las partes del problema de investigación, donde se identifican todos los componentes que son parte del problema y se evalúan con precisión a través de un proceso analítico. En la fase 5 es la jerarquización del problema. Aquí es fundamental hacer una selección de los problemas tomando en cuenta los problemas de mayor a menor grado que se encuentran en el sujeto o los sujetos sociales. En la fase 6, identificación de recursos, en base a los problemas más prioritarios se deberá identificar recursos existentes, tanto humanos, materiales, financieros e institucionales. En la fase 7, pronóstico situacional. En esta fase, el investigador con sus conocimientos y experiencia profesional hace una reflexión proyectando el problema de una dimensión subjetiva, pero sin perder de vista la objetividad. En la fase 8, la elaboración de alternativas. Ya conocido el problema, el investigador formulará diversas líneas de intervención, las cuales serán analizadas en conjunto con los sujetos involucrados en el problema. Y en la fase 9 y última, sistematización del problema, acá el documento debe estar concluido y ordenado metodológicamente. Es un documento final incluido en forma de resumen ejecutivo para su presentación. Del diagnóstico. El concepto diagnóstico es discernir o reconocer una afección diferenciándola de cualquier otra. La metodología del diagnóstico es a través de la identificación del problema o necesidad. Busca identificar el problema o necesidad que se encuentra presente en el objeto de estudio, el cual permite definir o discernir específicamente cuál es el tipo de necesidad o problema. Delimitación de origen de los problemas o necesidad. Nos permite conocer las razones del problema o necesidades detectadas para buscar estrategias con las que serán posible intervenir. Jerarquización de los problemas o necesidad. Al reconocer los problemas o necesidades detectadas, se prioriza la urgencia, la gravedad y la disponibilidad para intervenir. Pronóstico del problema o necesidad. Se prevén las condiciones a las cuales se llegarán si es atendido el problema, observando los beneficios que ofrece la intervención profesional y las posibles consecuencias que pudiera presentar si no es atendido el problema. Indicadores de verificación. Una vez que se elijan las estrategias a implementar, es necesario identificar los cambios que se está produciendo, el proceso de la intervención, identificando si se deben modificar las acciones que se están realizando o se deben continuar. Descripción de las etapas del proceso metodológico en trabajo social. Investigación. Como primera fase del proceso metodológico de intervención, el profesional de la disciplina de trabajo social realizará estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, además de la elaboración de un diagnóstico situacional que identifique problemas y necesidades sociales,
con la finalidad de indagar y explicar la problemática social, caracterizar y ver la magnitud de estas causas para su posible intervención, promoviendo un cambio en sus condiciones existentes para elevar el bienestar y la calidad de vida de la población. Programación es una fase primordial para intervenir en la problemática. En esta fase, el profesional diseña planes y proyectos de intervención en atención a los problemas detectados. Esto en el marco de la normatividad, bajo un enfoque teórico, metodológico que le dé sustento al proceso de intervención, en coordinación y colaboración con instancias públicas, privadas y sociales. Fase de ejecución. El profesional del trabajo social deberá gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto. Además, brindar capacitación y asesoría a la población que participa en el proyecto. Fase de supervisión. Hace referencia al trabajo de seguimiento y vigilancia. En esta fase es importante la participación de los responsables del proyecto, autoridades institucionales, coordinadores y personal operativo, cuya actividad de supervisión se divide en interna entre los propios participantes y coordinadores, con una vigilancia mutua en el desarrollo de las tareas para el cumplimiento de las actividades, y externa por personal competente de la institución que colaboran en el proyecto, con estrategias pedagógicas que permitan realizar cambios en los momentos oportunos. Fase de evaluación. Se realizan acciones que permiten comparar con uno o varios patrones o normas previamente establecidos las correspondencias y divergencias entre las distintas fases del proceso metodológico de intervención, es decir, en la fase de investigación y la fase de programación, durante la fase de elaboración de la programación, como dentro de la fase de la ejecución y operación del proyecto, y al finalizar el desarrollo de la fase del proceso de intervención. Por ejemplo, los recursos que se estime pueden ser utilizados por el proyecto y los resultados esperados del mismo, con el propósito de determinar si dicho proyecto se adecua o no a los fines u objetivos perseguidos y permita la mejor asignación de recursos disponibles. La sistematización permite ordenar la experiencia vivida, lo acontecido desde el diseño, elaboración, gestión, ejecución y evaluación de un proyecto. Este proceso inicia desde que se construye un proyecto. Su recuperación teórica se da desde la primera fase de la intervención y concluye con la evaluación. El diseño de modelo. Como última fase, el profesional de la disciplina de trabajo social diseñará un modelo de intervención, es decir, construirá una presentación intelectual simplificada de la respuesta como solución al problema. Estimados compañeros, compañeras, estimada profesora Jacqueline, contarles que en esta oportunidad me tocó abordar las teorías contemporáneas del trabajo social. Trataré de hacerlo lo más breve posible. El intento de acercarnos a la realidad individual, grupal o social, en la que viven o sobreviven miles de personas, nos ha permitido, como trabajadores sociales, considerando que somos futuros trabajadores sociales, nos ha permitido consolidar la profesión como una ciencia, como una teoría o conjunto de conocimientos sistematizados, ¿ya? de una materia concreta. Teorizar el trabajo social significa tratar los fenómenos sociales desde la teoría, intentando, desarrollar una serie de leyes que de alguna manera sirvan para encontrar un determinado orden en los mismos. Estas buscan explicaciones que permitan articular
conocimientos para servir de guía y orientarnos frente a desorientaciones de las problemáticas que se nos van presentando o a las cuales debemos hacer frente. Dotar de significado a la acción con la finalidad de poder predecir y controlar en la medida de lo posible los fenómenos sociales. Este objetivo motivó el surgimiento de un elenco teórico capaz de explicar la finalidad de la intervención, dotando a la profesión de un procedimiento científico y sistematizado. Con el desarrollo de las ciencias sociales y las corrientes teóricas tales como el psicoanálisis, el cognitivismo, el conductismo, el funcionalismo, el existencialismo, humanismo, entre otros, se garantizó de alguna manera el entendimiento de la problemática social, ¿cierto? Ofreciendo una explicación teórica desde la capacidad normativa y metodológica que ofrecía cada enfoque. La teoría orientaba a la actividad profesional hacia aquello que debía hacerse, encontrando metodológicamente la manera de poder lograrlo. Surgen diferentes modelos de intervención que tienen su propio sustrato teórico para poder entender y enfocar los problemas. La teoría describe y explica y predice los fenómenos sociales y, por otro lado, los métodos especifican qué se debe hacer ante los mismos, ¿cierto? La teoría y métodos son empleados por los trabajadores sociales para justificar su intervención. Muy buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, compañeros. Voy a hablar respecto a la importancia que tiene la inteligencia emocional dentro de lo que es el rubro de nosotros como trabajadores o asistentes sociales. Y yo voy a hablar más a fondo respecto a ese tema. Es de suma importancia el uso de las habilidades blandas en este rubro y tiene que haber un equilibrio entre lo que es el conocimiento del trabajador social y respecto a las habilidades que tenga con la conexión que uno pueda conseguir junto con lo que es el usuario o la persona a la cual uno atiende como trabajador social. Nosotros como trabajadores sociales tenemos un constante contacto con gente que está en situaciones súper complejas en su diario vivir, las cuales nosotros tenemos que resolver. Y dentro de eso nosotros tenemos que tener un control y un manejo de nuestras emociones para lo que es la hora de poder asistir a un usuario. Porque a la hora de nosotros tener un control respecto a ese tema, podemos analizar de manera mucho más objetiva la situación que viven ellos y poder resolverla de mejor manera, sin dejarnos llevar por nuestras emociones y teniendo un control respecto a la situación que están viviendo ellos, y nosotros vamos a poder ver con más claridad cómo resolverla. Los puntos más importantes a tener en consideración a la hora de asistir a una persona y lo primordial que uno requiere para ser trabajador social es ser consciente de tus propias emociones a la hora de poder estar con un usuario, tener la capacidad de manejar esas emociones, desarrollar automotivación y empatía y manejar las relaciones con los usuarios de buena manera. ¿Cómo conseguir que las emociones no afecten al profesional? Tener un autoconocimiento respecto a los límites emocionales que nosotros tenemos, ser conscientes de esos límites que tenemos y trabajarlos bien. Eso nos permite adelantarnos al sufrimiento de repente encontrarnos con una situación compleja a un usuario, la cual nos puede afectar. Con la práctica y el tiempo se puede conseguir tener un muy buen manejo respecto a estas situaciones y poder tener un control sobre nosotros mismos a la hora de asistir a alguien. Daniel Goleman, profesor estadounidense, psicólogo, describía la inteligencia emocional como una manera de entender los procesos cognitivos más allá del pensamiento lógico y racional. Y esto lo explica a través de 5 principios. La autoconciencia emocional es la capacidad de poder comprender nuestros estados de ánimo, poder entendernos y saber qué es lo que nosotros sentimos en el momento. La autorregulación emocional es la habilidad para poder controlar esas conductas emocionales basadas en impulsos y de ese modo poder adaptarnos mejor a las dinámicas sociales que nos rodean. Si nosotros somos tímidos o nosotros sentimos una sensación de miedo al escenario o miedo a hablar a otras personas, saber cómo manejarlo para poder tener una vida social o un desempeño social dentro de lo que es nuestro trabajo. La motivación es la capacidad de poder orientar la energía a una meta u objetivo. Por ejemplo, yo quiero terminar una carrera universitaria, enfocarme en estudiar, porque así yo sé que voy a poder llegar a la meta, enfocándome en eso. La empatía, que es la cualidad para poder entender y vivir como propio estados emocionales de otras personas, poder entender y comprender las sensaciones de otras personas, al momento de poder tener atención con ellas. Y lo que son las habilidades sociales, la tendencia a dar siempre la respuesta más concreta y más idónea hacia una persona a la hora de poder ver o revisar demandas sociales.
La importancia de la inteligencia interpersonal en lo que es el trabajo social. También se le conoce como empatía, y esa es la capacidad de poder percibir el sentir de otra persona, comprender sus emociones y sin realizar ningún tipo de valoración alguna respecto a ese tema. Comúnmente se suele mencionar la empatía como la capacidad que tenemos de colocarnos en el lugar de la otra, aseverando que ha generado debate entre varios teóricos, los cuales dicen que eso no es acertado. Entonces generalmente se ha generado un debate entre ellos, porque esa definición en alguna medida es un poco difusa basado en lo que es la relación con la inteligencia emocional. Es un debate constante que tienen los expertos respecto a este tema. Es de suma importancia que el trabajador social sepa explotar esta capacidad, y no solamente por un tema de acogida o de cortesía, es primordial, porque nosotros como trabajadores sociales siempre estamos tratando con personas las cuales vienen con distintos tipos de sentimientos y frustraciones o quizás problemas personales a la oficina de nosotros, o acuden a nosotros. Nadie se imagina un trabajador social en algún momento con un usuario, en el caso más extremo o más exagerado, que venga con complicaciones respecto a su vida personal, de que se le incendió su casa, problemas de violencia intrafamiliar, y que nosotros en ese momento nos riamos o tiremos comentarios sarcásticos, o de repente tengamos alguna muestra carente de empatía hacia esa persona. No, eso es inimaginable. Entonces por eso mismo nosotros como trabajadores sociales tenemos que desarrollar esas capacidades, si es que las careciéramos, para de la mejor forma poder atender al usuario. De esa manera nosotros podemos ganar confianza con el usuario, entregarle tranquilidad, calma. Es muy difícil para una mujer, por colocar un ejemplo, que sufrió de violencia intrafamiliar y resulta que al encontrarse un poco perdida o acorralada, querer acudir a nosotros para encontrar la ayuda necesaria. Nosotros lo que tenemos que reflejar ante ella es la confianza. Para ella ya fue muy difícil poder acercarse a alguien para que le ayudara. Entonces nosotros tenemos que reafirmar esa confianza, entregándole las herramientas y apoyándole en lo que ella necesite. Por eso es tan indispensable. La inteligencia interpersonal se puede aprender sin ningún problema. Hay ciertos ejercicios que sirven para poder hacer eso. El primero es el juego de la diferencia, la cual consiste en de repente poder estar en un contexto en el cual nosotros estaríamos conversando o compartiendo con otras personas, y de repente alejarnos un poquitito y ver la perspectiva desde fuera. Al ver eso, nosotros vamos a poder ver muchos otros detalles que en otras circunstancias no nos daríamos el tiempo de poder analizar, para poder ver esas situaciones. Otro también es frente a la pantalla. Cuando un usuario esté escuchándonos, nosotros no tenemos que perder la vista de él. Tenemos que estar siempre pendientes a lo que nos dice, no revisar el teléfono, no mirar hacia otro lado, y tratar de mantener siempre la vista fija en él, porque de esa manera eso le genera confianza y tranquilidad al usuario a la hora de contar su experiencia, y nosotros vamos a poder apoyarlo de la mejor forma. Y la última es parafrasear. Practicar el parafrasear es asentar o aclarar la información para hacer sentir al usuario que lo que está escuchando y tomando tiene mucha atención hacia nosotros, o sea, nosotros lo estamos escuchando, y de esa manera también generamos tranquilidad en él.